Introducción al corazón. El corazón es un órgano crucial situado en la cavidad torácica, entre los pulmones y ligeramente hacia el lado izquierdo del esternón. Se encuentra en la región conocida como mediastino medio, protegido por la pared torácica y envuelto en una capa llamada pericardio. Este órgano tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado y está compuesto por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Su función principal es el bombeo constante de sangre a través del cuerpo, un proceso vital que asegura que todos los tejidos reciban oxígeno y nutrientes esenciales mientras eliminan los productos de desecho. El corazón actúa como una bomba que mantiene el flujo sanguíneo continuo, adaptándose a las necesidades del organismo, ya sea en reposo o durante actividades físicas. La importancia del corazón radica en su papel fundamental en la circulación sanguínea, lo que lo convierte en un órgano esencial para la vida y el bienestar general. En este video vamos a explicar y a conocer sobre la irrigación arterial, el drenaje venoso y el drenaje linfático del corazón. Irrigación arterial del corazón. Tenemos el sistema de irrigación coronaria del corazón. El corazón recibe su suministro sanguíneo a través de 2 arterias principales, llamadas arterias coronarias. Estas arterias nacen de la aorta ascendente y se dividen en 2 ramas principales, primero en la arteria coronaria izquierda y segundo en la arteria coronaria derecha. Para hablar un poco, vamos a conocer el origen y el trayecto y las ramas de la arteria coronaria izquierda. Tenemos que se origina en el seno aórtico izquierdo, también conocido como seno de Valsalva, detrás de la válvula semilunar izquierda de la aorta. El trayecto de esta arteria es que pasa detrás del tronco pulmonar, se desplaza hacia la izquierda y finalmente se dirige hacia abajo y adelante, ocultándose por la orejuela izquierda, y tenemos que su diámetro en promedio es de 3 a 4 milímetros. Las ramas principales de la arteria coronaria izquierda son: primero, la rama interventricular anterior. El trayecto de esta es que discurre por el surco interventricular anterior hacia la punta del corazón, continúa hacia la cara inferior y termina en el surco interventricular posterior. Esta rama interventricular anterior irriga lo que es el ventrículo izquierdo a través de las ramas laterales que se extienden hacia la pared anterior, y el ventrículo derecho, mediante las ramas del cono arterioso, especialmente en la parte izquierda, y por último, el septo interventricular anterior, a través de las ramas septales que penetran y irrigan los 2 tercios anteriores del tabique. Segunda rama, la rama circunfleja. Tenemos que el trayecto de esta es que rodea el corazón por la izquierda, siguiendo el surco coronario. Se oculta inicialmente por la base de la orejuela izquierda y termina sin alcanzar el surco interventricular posterior. Esta rama circunfleja irriga lo que es la aurícula izquierda a través de las ramas auriculares anteriores e intermedias, que pueden extenderse a la aurícula derecha. A veces se emite la rama del nodo sinoauricular en el 45% de los casos. También irriga lo que es el ventrículo izquierdo, mediante la rama marginal izquierda y otras ramas ventriculares para la cara inferior del ventrículo izquierdo. Segunda arteria coronaria derecha. Tenemos el origen, es que se origina en el seno aórtico derecho detrás de la válvula semilunar derecha. El trayecto de esa arteria coronaria derecha es que desciende hacia la derecha siguiendo el surco coronario y pasa hacia el borde anterior inferior del corazón. Esta también tiene su diámetro de 3 a 4 milímetros. Esa arteria coronaria tiene ramas principales, las cuales son: primero, las ramas auriculares, que están las ramas anteriores que irrigan principalmente la aurícula derecha, incluyendo las orejuelas, y la rama del nodo sinoauricular. En el 55% de los casos, esta rama proporciona la irrigación al nodo sinoauricular. Segunda rama, las ramas ventriculares. Tenemos la rama marginal derecha que irriga la cara anterior del ventrículo derecho extendiéndose hacia la punta, y las ramas auriculoventriculares que irrigan la cara inferior del ventrículo derecho descendiendo desde el surco coronario. Y por último tenemos la rama interventricular posterior, que ésta desciende por el surco interventricular posterior y va a irrigar lo que es el ventrículo derecho a través de las ramas que descienden hacia la cara inferior. También el ventrículo izquierdo, que irriga una pequeña porción de la cara inferior del ventrículo izquierdo, y por último el septo interventricular posterior, a través de las ramas septales que irrigan el tercio posterior del tabique interventricular. Bueno chicos, yo soy Daniel Tancourt y yo les hablaré sobre el drenaje venoso del corazón. Podemos comenzar diciendo que su disposición no es la misma que la arterial. Esta en sí comprende un conjunto principal que es la del seno coronario y la vena cardíaca magna, y otro conjunto de venas independientes en donde están las pequeñas venas del corazón y las venas cardíacas mínimas. Hablando del conjunto principal, podemos empezar desde la vena interventricular anterior, la cual nace en la punta del corazón y recoge la sangre de la pared anterior de ambos ventrículos.
Esta asciende por el surco interventricular anterior, junto a la rama interventricular de la arteria coronaria, para entonces separarse y continuar como la vena cardíaca magna, luego de recibir la vena marginal izquierda, la cual es una vena próxima al borde externo del ventrículo izquierdo. Entonces, la vena cardíaca magna va hacia la izquierda, dirigiéndose al surco coronario, y en la parte posterior del corazón se dilata al recibir la vena descendente llamada oblicua del atrio izquierdo, o de Marshall, y pues de esa manera se forma el seno coronario. En este seno desembocan también la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca media, o también llamada interventricular posterior, y por último, la vena cardíaca menor. Ahora continuemos con la vena cardíaca menor, la cual se sitúa en el borde derecho del corazón y pasa por el surco coronario derecho para terminar también desembocando en el seno coronario. A esta vena cardíaca menor llega la vena marginal derecha, que discurre por el borde externo del ventrículo derecho, y las venas cardíacas anteriores, o también que son llamadas las venas anteriores del ventrículo derecho, las cuales son pequeñas venas que drenan la pared anterior del ventrículo derecho y que pueden desembocar tanto en la vena cardíaca menor o directamente en el atrio derecho. Ahora tenemos otras dos importantes venas, las cuales desembocan también en el seno coronario. Por un lado tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo, la cual es una vena ascendente que, como lo dice su nombre, se ubica en la pared posterior del ventrículo izquierdo. La otra vena importante sería la cardíaca media, o también llamada interventricular posterior, la cual nace cerca de la punta del corazón y asciende en relación a la arteria interventricular posterior para también desembocar en el seno coronario. Ahora que tenemos en cuenta todas las venas que llegan al seno coronario, podemos hablar sobre este, el cual es el principal elemento venoso del corazón, que mide aproximadamente 3 centímetros de largo y tiene por encima la cara inferior del atrio izquierdo, y está situado en la cara inferior del corazón. Este seno drena su contenido al atrio derecho por el orificio del seno coronario, el cual tiene la válvula del seno coronario, o también llamada a veces válvula de Tevesio, la cual está por debajo y lateral al nodo atrioventricular. Con esto ya terminaríamos el conjunto principal del drenaje venoso del corazón. Entonces continuemos con las venas independientes, las cuales son las venas cardíacas mínimas y las venas pequeñas del corazón. Las venas cardíacas mínimas se originan en las paredes cardíacas y no aparecen en la superficie del corazón, pues estas se abren directamente en las cavidades por pequeños orificios que están preferiblemente en el atrio derecho. Algunos de estos orificios desembocan en las cavidades izquierdas, mezclando sangre venosa con sangre arterial de la circulación mayor. Y como venas pequeñas del corazón, tenemos las venas atriales, tanto derechas como izquierdas, y las venas ventriculares, derechas e izquierdas, las cuales provienen de la estructura que les da su nombre respectivamente. A la hora de hablar del drenaje linfático del corazón, hay que entender que este contiene o está compuesto de varias redes o plexos linfáticos profundos que posteriormente van a emerger y van a formar unos troncos colectores. Así que para empezar, evaluemos estas redes linfáticas profundas. Entonces se inicia el drenaje con el plexo subendocárdico que se localiza justo por debajo del endocardio, que luego este mismo plexo va a drenar en el siguiente, denominado plexo intramiocárdico, que finalmente va a drenar en el siguiente plexo denominado plexo subepicárdico. Luego, este mismo plexo se divide en dos conjuntos, un conjunto izquierdo y un conjunto derecho. Así que para empezar, evaluemos el conjunto izquierdo. Este conjunto izquierdo está constituido principalmente por troncos, que estos troncos siguen el surco coronario y el surco interventricular anterior, y finalmente en la unión de estos surcos da origen a lo que se conoce como el tronco colector principal derecho, que continúa por el borde izquierdo del tronco pulmonar y emerge luego por la parte posterior superior de la base del corazón, para así alcanzar finalmente los nodos o ganglios traqueobranquiales. Posteriormente, estos mismos nodos traqueobranquiales se van a unir en la parte superior al conducto torácico o conducto linfático izquierdo. Este conducto linfático izquierdo tiene como función drenar todos los linfáticos del cuerpo, excepto la parte derecha de la cabeza y del cuello, el miembro superior derecho, la parte derecha del tórax, el pulmón derecho y una parte de los linfáticos del pulmón izquierdo. Esta sería el final de ese drenaje linfático que viene de la porción izquierda del corazón. Ahora hablemos del conjunto derecho. En el conjunto derecho también tenemos orígenes de los troncos. Estos mismos troncos que componen ese mismo conjunto derecho se originan en la cara inferior del corazón. Este reúne los capilares linfáticos que están emanados por la porción derecha del corazón y recorre hacia anterior por la porción derecha del surco coronario, donde va a dar origen a un tronco colector principal derecho. Luego, este tronco se desliza entre la aorta y el tronco pulmonar, para luego pasar por delante de la aorta y terminar en los nodos o ganglios linfáticos mediastinales anteriores. Estos nodos o ganglios mediastínicos anteriores se conectan con la contraparte del conducto torácico, que sería el conducto linfático derecho o también llamado gran vena linfática. Este conducto es encargado de concentrar los linfáticos que son supradiafragmáticos del lado derecho del cuerpo y que no van al conducto torácico. Este conducto linfático luego se va a dirigir
medialmente hacia abajo y terminar en la cara anterior de la confluencia venosa yúgulo-subclavia derecha.